Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí nos encontramos en el Centro de Innovación en Emprendimiento e Inteligencia Artificial del Parque Científico de esta universidad, que ya la podemos considerar nuestra casa, el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. Y en este tercer podcast lo que vamos a hacer es hablar de la colaboración de la propia Universidad Carlos III con el mundo de las humanidades como fuente de inspiración, valor social y motor económico. Y para ello traemos tres enfoques bien distintos, pero creo que los tres van a hacer un buen contenido. Por un lado tenemos a María Victoria Pavón, ella es la decana de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de esta universidad. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. Por otro lado tenemos a Sacha Azcona, consultor en marketing y comunicación, también editor de libros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, Sacha. Y también tenemos a Yolanda Díaz, ella es investigadora del campo de humanidades y experta en inversión en STEAM y humanidades, además de un gran bagaje por Latinoamérica, esa especialización que tú tienes en Scale Up. Muy buena, Yolanda, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí. Un placer charlar contigo, también charlar contigo, Sacha, y contigo, María Victoria. María Victoria, coméntanos un poco desde el punto de vista de la universidad. ¿Qué papel puede jugar en las humanidades, también en el mundo de la investigación y de la ciencia? Bueno, el papel de las humanidades es como el papel de cualquier otra disciplina, es decir, en humanidades se hace investigación. Lo que ocurre es que la investigación, pues, no es a lo mejor lo que mucha gente tiene en la cabeza, ¿no? Que relaciona la investigación con los laboratorios o con ciencia en el sentido de las ciencias naturales o de las ciencias puras. En humanidades, pues, se hace muchísima investigación y además, los historiadores, pues, tienen que preocuparse por investigar sobre la historia, por conocer, documentarse. Las personas, por ejemplo, que trabajamos en lingüística, que es mi especialidad, pues, tenemos que, conocer el lenguaje, en las producciones lingüísticas, etcétera. Lo que ocurre, yo creo que hay una especie de brecha entre humanidades y tecnología que creo que se está empezando a superar. Bueno, que se está superando. A día de hoy las humanidades están en boca de todos simplemente con la llegada de la inteligencia artificial Claro, generativa, ¿no? claro. Que nos ponen tesituras eh, Efectivamente, éticas, morales, ¿no? Que solo a través del campo de las humanidades se pueden resolver. efectivamente, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, lo estábamos comentando hace un momento, ¿no? Es fundamental, la reflexión, el componente ético. Y eso, por ejemplo, está muy relacionado con la filosofía. Pero no solamente eso, por ejemplo, los lingüistas en el campo de la inteligencia artificial, ahora mismo el procesamiento del lenguaje natural, em, es probablemente una de las disciplinas que ahora mismo se están incorporando más a todo el mercado tecnológico, ¿no? Por decirlo así, tecnologías del lenguaje. Desde luego, es que a los de humanidades nos tenían arrinconados en las últimas décadas, ¿no? Todos eran ingenieros y demás, ¿no? Y código y matemáticas y tal, y de repente renace. Yo creo que estamos en el renacimiento de las humanidades como eje vertebrador de la sociedad y de la tecnología y del futuro que nos viene. Ojalá, ojalá sea así. Lo pinto demasiado positivo porque soy Eso periodista espero. y me toca pintarlo así. Eso espero. No, pero sí que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero creo que no nos lo terminamos de creer, ni siquiera los que somos, los que trabajamos en el ámbito de las humanidades. Yo les contaba que veo muchas veces estudiantes de nuestra universidad que consideran que esto del mundo de la tecnología, del emprendimiento, tal, como que no va con ellos, ¿no? Y creo que eso vamos, ya afortunadamente lo estamos superando. Lo estamos superando y, En torno al coche autónomo también hay mucho que decir desde la parte de las humanidades, ¿no? Y mucho que decir y claro, mucho. tiene que pensar cómo piensa ese coche, ¿no? Yo Cuando tiene que tomar una decisión, ahora voy con si se puede vosotros, llamar pensar. Sacha y Yolanda. ¿Qué papel, María Victoria, que juega la innovación, la transferencia tecnológica dentro de un grado, dentro de una facultad como es la de Humanidades, Comunicación y Documentación? Pues mira,
Dentro de mi facultad hay bastantes grados, hay diversos tipos de grados. Entonces hay algunos, por ejemplo, el grado en comunicación audiovisual, pues creo que está claro. O hay un grado en gestión de la información y contenidos digitales, creo que también está claro en el caso de ese grado. Grado en periodismo, ahora mismo, ¿Para qué sirve? bueno, pues sirve, por Es ejemplo, broma, ¿eh? para, sí, no, pero está bien que lo digas, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo no se tiene conciencia de lo que es un periodista. Y un periodista es alguien que no solo transmite la información, que contrasta la información, que comprueba la información, que investiga sobre la No, y información, en la parte de la ciencia y la investigación que traduce la información, que ¿no? Porque si traduce, por queremos tener un ejemplo, impacto en que la divulga, sociedad, si no hay traductores, efectivamente, mal vamos. efectivamente, es importantísimo. Pero luego tenemos otros grados que a lo mejor no se asocian de una manera eh, Elocuentes. tan directa, ¿no? Con este campo así de la tecnología, pero que todos ellos tienen mucho que decir y tienen mucho que incorporar del campo tecnológico. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando antes de las humanidades. Bueno, en la facultad ahora mismo hemos creado un grupo de trabajo de humanidades digitales y no sabéis la cantidad de cosas que se están haciendo en humanidades digitales. Cuéntame una, venga, ahora que estamos entre amigos. Pues mira, a ver, Que más te guste. o la que más, La que se, que se me o viene sea, a la, para que nadie se sienta. la que sí, la que se me viene a la cabeza. Bueno, pues por ejemplo, hay un proyecto de investigación, un profesor del Departamento de Humanidades, Historia, Geografía y Arte, tiene un laboratorio de ciencia ciudadana, de ciencia abierta de arqueología. Wow. Entonces, es la gente, o sea, la gente que colabora con piezas que encuentran, que, bueno, pues se hacen fotografías, se catalogan. No sé si estoy transmitiendo muy bien la información, pero es esa Bueno, yo idea, creo que lo mejor ¿sabes? es que yo los entreviste otra vez porque me parece súper Es que interesante. no te puedes imaginar la cantidad de cosas interesantes que se pueden hacer. Desde luego, oye, en esa traducción estamos nosotros, los comunicadores, los altavoces, los Sí, que tenemos que impactar en la sociedad con el talento investigadoras, científicos y científicas que tenemos, ¿no? sí, sin duda. Pero estamos penalizados, estamos pencando, estamos en el error, ¿no? Todavía queda mucho por hacer. Queda mucho y hay mucho que estudiar siempre. Que eso es algo, remitimos siempre a la conversación que habíamos tenido antes del podcast, pero yo además de consultor, soy profesor en varias universidades y me encuentro muchas veces con que los alumnos creen que todo es inmediato, que no hace falta la comunicación, que es espontáneo, que, que simplemente por ponerte delante de la cámara de un móvil, el mensaje sale solo, el mensaje se transmite y el mensaje sale bien grabado además. Entonces, creo que como bien dices tú, somos los olvidados a veces los de la comunicación y realmente hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por aprender. Hay que saber comunicar, hay que saber condensar el mensaje, hay que saber proyectar esa comunicación, es decir, no solo siendo portavoz, sino también eh, cómo grabamos, cómo preparamos el vídeo, hay una parte de edición, es decir, hay muchísimas disciplinas que son necesarias más allá de que el lenguaje enganche o no. Y la realidad es que en la mayoría de las veces ese lenguaje engancha porque quien lo ha lanzado sabe, conoce todas estas herramientas. Que Es son decir, muy pocos. que son muy pocos, pero no es algo casual, no es algo, a mi juicio, no es algo espontáneo, no es colocarse detrás de la cámara y hablar. El que lo hace y lo hace bien está siguiendo unas pautas que son comunes a todos los mensajes. Pero es un factor contrario a lo que identificamos como investigador o investigadora, ¿no? Al final ellos, que son unos cracks, desde luego que sí, su ego, su know-how reside en la forma de comunicar, ¿no? Quizás sea en la cantidad de palabras que no entendemos los demás, ¿no? Bueno, pero al final todo, Pero séme directo, ¿cómo se cambia eso? ¿cómo se cambia? ¿Cómo se transforma el ego de un investigador que te habla en Swahili totalmente, que ni te enteras de lo que te está diciendo, para que impacte en la sociedad, que es el foco final? Bueno,
eh, todo depende siempre de la investigación. Es decir, el propio proceso de investigar es el que te conduce o bien a tus errores o bien a los aciertos, que al final yo no creo que existan los errores como tal, son formas de aprender. Pero cuando llega un investigador, pues del mismo modo que él ha llegado a unas conclusiones, él es la persona que precisamente por ser investigador sabe que tú también has desarrollado un aprendizaje y por lo tanto, por mi experiencia, suele ser gente que es proclive, no sé si es la palabra, pero que está abierta a escuchar. O sea, yo creo que la modestia siempre es necesario escuchar y por mucho ego que tengamos, y más un investigador que es consciente de la labor que hace, tenemos todos que escuchar a los demás, siempre. Yolanda, España ocupa el puesto 12º en investigadores y científicos y el 34 en Tech Transfer. ¿Es ahí donde caemos? ¿Es ahí donde hay que trabajar? ¿En esas scale-ups que se quedan en un desierto, en un oasis, sin llegar incluso a mercado? Cuéntanos un poco de tu especialización. ¿Qué es lo que necesitan nuestras empresas para competir, nuestros investigadores e investigadoras para competir en un mundo global? Bueno, yo creo que dentro de España y Europa todavía tenemos que aprender de otros mercados como América, sobre todo Norteamérica, en cuanto a cómo poner en valor nuestra investigación, la propiedad intelectual y el IP, ¿no? Y también ayudar a nivel legislativo a conectar con el mundo privado, en grandes corporaciones y también con el mercado y con inversores incluso, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un proceso de cambio en este sentido. Me alegra que me hagas esa pregunta porque justo estamos en la Asociación de Mujeres Tecnólogas Investigadoras y tenemos un nodo para apoyo de la mujer en la innovación. Hemos sacado un proyecto hace unos meses apoyado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Igualdad para ayudar precisamente a las mujeres a sacar su transferencia y su emprendimiento a través de spin-off. Con lo cual, bueno, me alegra que me hagas esa pregunta, pero sí que estamos un poquito más un paso por detrás de otros mercados, de otras regiones. Eh, Concretiza un poco ese plan. bueno, tenemos un grupo de trabajo multidisciplinar y la idea es, primero, estamos analizando la investigación que hay ya hecha, análisis de campo, en el estatus de la transferencia con perspectiva de género en España. De hecho, el CSIC tiene un proyecto muy interesante y hay otras entidades público-privadas que tenían ya un estudio. Estamos primero analizando todos esos estudios, analizando el concepto como tal, y otra segunda parte es crear un proceso con hitos mucho más tangible para que esas investigadoras y tecnólogas se animen a emprender. Y, digamos, como tercer paso sería crear un protocolo para ayudarlas, mentorizarlas desde los distintos áreas, financiación pública, privada, ayuda en liderazgo, etcétera. Pero sobre todo animar a investigadoras y tecnólogas a emprender y comunicarles de una manera mucho más clara qué procesos e hitos y barreras pueden tener para ayudarlas, que ahora mismo ahí hay un gap también. Os pregunto a Sacha y a ti, Yolanda, un poco lo que le comentaba ella de si tienen hueco las humanidades, el mundo de las humanidades dentro de la transferencia tecnológica, dentro de la innovación. Solo se buscan ingenieros, solo necesitan desarrolladores. ¿En qué lado quedan las humanidades? Es cierto lo que hemos comentado, que ahora está como la espuma de la cerveza, ¿no? Que empieza, y la pirina efervescente, ¿no? Que empieza a subir así un poquillo y se nota, ¿no? Y se palpa en el ambiente. Pero ¿tienen hueco las humanidades dentro de la innovación, la investigación y la ciencia, dentro del Deep Tech? ¿Tú sabes mucho de ellas? Yo creo que sí, no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que absolutamente. Pero argumentarme, porfa. Sí, creo que las tecnologías, como indicabas antes tú, se componen son un conjunto de factores y sin duda hay una parte muy importante de lingüística, hay una parte de investigación, hay arte, hay literatura. Es decir, la tecnología está formada por las humanidades. La tecnología per se está vacía. Entonces sí es necesario las humanidades, desde luego, y es necesario que haya profesionales en todas las áreas. Es la manera de enriquecerla. Me refiero más de forma troncal, no de forma, vale, te sumas al equipo. O sea, me refiero a una visión más de forma troncal de las humanidades. ¿Son parte de la innovación? Sin duda. Sí, yo creo que sí.
Yo creo que son necesarias y que la investigación día a día y la tecnología van unidas. O sea, no es que sean una parte, es que van unidas. Y insisto en que crear una tecnología como tal no te va a conducir a ningún sitio. El propio ámbito de la ciberseguridad creo que tienen un papel fundamental que se está obviando o no se está cogiendo a lo grande, Yolanda. Sí, yo creo que bueno, estamos en la cuarta revolución industrial, en plena transformación digital Yo también lo opino. y no nos, bueno, estamos inmersos, tan inmersos que a veces no nos somos conscientes, ¿no? Bueno, la reindustrialización, ¿no? Sí, pero es un cambio cultural sobre todo. Entonces yo creo que es un baile entre la tecnología, pero también en la parte humanista, que es el cambio cultural que tenemos, el cambio en valores también, y cala totalmente la innovación, desde un punto de vista tan tangible como startups que ya se dedican a medir lo que son las emociones, por ejemplo, que es algo que no pueden sustituir. parecen imposibles. Sí, entonces, bueno, nosotros tenemos, en un proyecto somos inversoras de TeamIQ, por ejemplo, que analiza el liderazgo. El liderazgo es algo tan humanista como tal, ¿no? Y tan estratégico y tan importante. Y yo creo que siempre la parte humanista es mucho más importante porque está antes que la tecnología, ¿no? Y la tecnología hay que ponerlo en contexto. Y para eso, bueno, pues está la parte más de liderazgo, análisis de cambio cultural. Em, y bueno, hay startups, como te decía, de TeamIQ, pero incluso también para evaluar las emociones ya se aplica a nivel de defensa incluso, ¿no? Hay tecnología que mide la comunicación no verbal que se utiliza ahora mismo a nivel casi jurídico ya, para evaluar personas, porque tenemos 44 micromúsculos, por ejemplo, en la cara, ¿no? Y no puedes, ya están evaluados y la tecnología nos puede pues, analizar, ¿no? Y por otro lado, la parte, digamos, humanista en este cambio, en este contexto de innovación, es fundamental también para crear innovación, la parte de competencia. Es decir, ¿qué es innovación? Es una nueva aplicación de hacer algo, ¿no? Entonces, es todo humanista. ¿Quién te inspira para pensar de otra manera? Eso es la filosofía, la cultura, Y los que te propios, inspire otra persona. Eso es propios cultura. valores a la hora de crear una empresa. Si quieres Total. crear un unicornio, quieres mejorar la calidad de vida de tu entorno. Sí. María Victoria, que te está muriendo la lengua con las palabras de Yolanda. Venga, suelta, suelta, que te tengo abandonada. Llevo un No, rato bueno, es sin que preguntarte. No te pongas celosa, que tú mandas aquí. no voy a mandar nada, nada. No, pero sí cuando se me estaban ocurriendo ejemplos, se me ocurren muchos ejemplos relacionados, por ejemplo, decía, con mi especialidad. Por ejemplo, ahora se está trabajando em, para crear robots, ¿no? Robots que pueden ayudar, por ejemplo, a personas que necesitan una atención particular, una atención especial. Entonces, por ejemplo, todas las tecnologías del habla, perdón, las tecnologías del lenguaje, bueno, pues pueden ayudar al robot a saber si la persona que le está hablando se encuentra bien o no se encuentra bien, por ejemplo. Las emociones, también se transmiten por es decir, un robot, si no tiene el componente de conocimiento del ser humano, que es en definitiva lo que son las humanidades, no sirve para mucho. Sí. Las tecnologías no son cosas que... Pero entonces, ¿por qué no llaman tanto la atención? Nos pregunto a los tres, las humanidades, dentro del emprendimiento, dentro de la ciencia y la investigación. O llaman de otra manera, ¿no? Cuando conceptualizamos a un científico le vemos con probetas en Pues un yo creo que, laboratorio. claro, bueno, con probetas Digo la forma de mirando. conceptualizar, no te digo las visiones que tú tengas, que seguro que tienen mil igual que yo. En el mundo Sí, del periodismo, desde luego lo que está pasando es una sí, aberración y sí. también tengo mi propia opinión, pero me refiero en general. Nunca veríamos o no es el emprendedor o investigador tipo, alguien que viene de las humanidades o de las ciencias sociales. Mm, No sé, yo creo que todo lo que sea intangible pierde valor. Sí. Entonces hay que poner en valor lo intangible, ¿no? Entonces ahí yo creo que cada vez más de la propiedad intelectual, protegerla, también aplicarla a empresas muy concretas. Y por otro lado, comentabas que las profesiones de humanidades, ¿no?
realmente hacen falta en todas las empresas, ¿no? Sobre la parte de ética de la inteligencia Sí, me refiero artificial. a un protagonismo más troncal, o el CEO, o la CEO de una compañía. ¿Por qué no viene de las humanidades? Bueno, O- vienen Sí, de la parte de económicas, ¿no? O quizá Mm. de letras, pero claro, es más complicado, depende. Si es una tecnológica es más normal que venga ¿Sabes que a lo que sea un me refiero, tecnólogo. Yolanda? Entiendo que sabes a lo Mm. que me refiero, ¿no? Que hay ahí Sí, como sí, sí. lo raro de la película del emprendimiento y la depende investigación sobre también las de humanidades. las... Sí. Bueno, yo creo que depende del sector, ¿no? A lo mejor es un poco. No, yo creo que depende del sector. Si bien me hablas de una tecnológica, lo más seguro es que sea tecnólogo, el CEO, porque hay más porcentaje de directivos CEO. Ya o ADE, está claro. Sí, pero por ejemplo, una empresa de comunicación viene del periodismo, por ejemplo. Claro que Entonces, yo coincido contigo en que... Y luego, yo un apunte de lo que contabais de las emociones. Estaba yo el otro día en una jornada sobre tecnología y de pronto nos empiezan a hablar y había pues una pequeña cámara que nadie se dio cuenta, un palito pequeño, y resulta que en medio del discurso nos dicen, por cierto, os estamos grabando y ahora vais a ver el gráfico de vuestras emociones. Y dice, aquí esto os ha interesado, aquí no, aquí es cuando falla el sonido, y veías que había un valle en la gráfica. O sea, que era muy, Un muy mapa de llamativo. calor, ¿no? Sí, sí, y te hacían, en este caso era una gráfica puntual, minuto a minuto, del valor de la atención hacia el discurso que te estaban dando. Y yendo más atrás, hace ya 10 años, a mí me hablaron de que el Banco Santander, los sistemas que estaba utilizando de llamadas telefónicas, registraban el tono de la voz para reconducir ¿Hacia dónde? hacia dónde llamaban, que eso evidentemente ya deriva en los chatbots, o en los propios, en la inteligencia artificial que te habla. Que a mí eso me pone muy nervioso cuando estoy en casa y te llaman y es casi real, ¿no? Y te dicen, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y tú, hola, señora Azcona, ¿cómo va todo? Y yo bien, y de repente cojo y digo, un momento, que aquí me están tangando. Y yo empiezo a decir tonterías, ¿no? Y digo, nevera, televisor, y entonces de repente el cacharro cortocircuita. Señora Azcona, ¿qué tal? Le digo, te acabo de pillar. Me acabo de pillar. Eres un bot. Y me siento como superior, ¿no? Como he vencido a la máquina, he vencido a HAL 9000. Sí, sí. ¿Y pensáis que el mundo de las humanidades va a seguir creciendo, va a tener cada vez más protagonismo en esa creación de empresas? totalmente. ¿Hacia dónde va a caminar, Yo Yolanda? creo que es una necesidad porque, como comentaba, ¿no? El compañero, ahora mismo yo creo que estamos un poco desprotegidos, ¿no? Yo creo que tenemos, digamos que nuestra información pertenece a otras personas, hay un límite ahí que todavía no se ha definido y profesiones de humanidades son las que van a definir, no van a regular quizás la parte de derecho, de filosofía, otras disciplinas son las que van a medir también el impacto en el comportamiento del ciudadano, en su libertad de expresión. O sea, yo creo que ahí va la tecnología más rápida que los cambios culturales o la protección del propio individuo, ¿no? Ujú. Y además, María Victoria, en un contexto global, que si los emprendedores tenemos que poner solución a los problemas, ¿no? Creo que tenemos unos problemas geopolíticos bastante gordos. Digo solo porque son muy grandes, pero bueno, me refiero solo con un camino de solución, que es a través de las humanidades. Por No creo que ejemplo, el tú has software... puesto un ejemplo perfecto. Conflictos, problemas geopolíticos. Es que el conocimiento de la historia, de la política, de la geografía, por ejemplo, es fundamental para entender el porqué de esos conflictos y si no entiendes el porqué es difícil, ¿no? Poner soluciones. Y también la creatividad, digamos, ¿no? Para ofrecer soluciones y para buscar vías para resolver los problemas y para resolver los conflictos. Ujú. Vamos a tocar... ¿Querías, Sacha, decir algo o puntualizar algo? Porque has... No, coincido con ellos, ¿no? Pero contar brevemente una anécdota que me parece que lo simplifica muy bien, muy rápido. Hay un discurso del año 86 de Billy Wilder, que era guionista, director, productor de Hollywood, y en el año 86, hace casi 40 años, él se pone a hablar de la inteligencia artificial y de los móviles, que es una cosa llamativa que no existía. Y él llega y dice, cuando pasamos del cine mudo al sonoro, creíamos que el cine iba a morir. Luego llegó la televisión, creíamos que moría el cine, luego llegó el vídeo, todo creíamos que iba a matar a lo anterior.
Dice, y ahora, cuenta en el año 86 Billy Wilder, y ahora están hablando del microchip y de que en un futuro el microchip va a reemplazar las emociones humanas. Y te quedas diciendo, coño, esto es de hace 40 años. Y dice él, no desesperéis, porque cuanto más grandes sean ellos, las tecnologías, más irreemplazables somos los humanos. Dice, porque puede que de ellos sea el reino, pero nuestro va a ser el poder y la gloria. O sea que al hilo de lo que estabais diciendo, creo que efectivamente, que cuanto más grande sea la tecnología, más necesarias van a ser las humanidades, más necesaria va a ser la especialización, tener sensibilidad, tener capacidad crítica, Mm. creo, en mi opinión. Yolanda, ¿alguna Pues puntualización? justo el pensamiento crítico, por un lado, creo que es fundamental, sobre todo ahora mismo, y es difícil porque tenemos un exceso de información, ¿no? Y cómo gestionamos esa información. Justo a veces yo misma me preocupo, ¿no? Porque em, casi la inteligencia artificial ya te condiciona tu comportamiento, ¿no? Porque ya entras en una búsqueda de un sitio y te viene el banner de repente y ya te trae ya casi el producto para comprarlo y ya te condiciona casi ya que compres ese viaje y incluso predice tu comportamiento. Entonces entramos en una dinámica a través del machine learning, ¿no? Que casi ya como ciudadanos no tenemos ese pensamiento crítico o nos cuesta pues filtrar toda la información que nos llega y evitar también que haya una predicción de tu comportamiento de manera continuada, ¿no? Y sobre todo para nuevas generaciones que quizás no están tan maduros en ese sentido. A mí eso me preocupa. Con la llegada de la IA generativa, estamos viendo cómo las humanidades van creciendo en importancia. Desde luego, los cerebros inteligentes son gracias a que hay personas detrás programándolos, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Y ahí viene mucho la parte de humanidades. ¿Hasta qué punto creéis que las humanidades van a incidir en el desarrollo de la IA y de la IA generativa en los próximos años? ¿O qué papel? Está claro que todos los cuatro estamos de acuerdo en que cada vez van a tener un papel más protagonista, pero ¿hasta qué punto o en qué medida? O comentarme por dónde veis que camina el papel que las humanidades y las ciencias sociales van a jugar dentro de la IA. Bueno, a mí, vamos a ver, primero para proporcionar contenidos, es fundamental. Mm, para poner un poquito también de orden en, no sé si lo estoy expresando bien, ¿no? En este mundo de la inteligencia artificial. Es muy importante que haya quien esté pensando en las consecuencias también que puede tener para el ser humano la inteligencia artificial, en qué caminos conviene seguir, qué caminos son más peligrosos o no deseables. Yo creo que ese es un papel fundamental en las humanidades. Es decir, el programar una máquina para que haga determinadas cosas es algo que hay que saber muy bien hacerlo, es muy importante. Hay que preparar bien a quien lo hace, hay que formarse bien. Pero, ¿para qué va a servir eso? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a conseguir? Eh, Mm, ¿Va a ser eso útil cuando digo útil, quiero decir, vamos a ser mejores, el mundo va a ser mejor gracias a eso? Yo creo que en eso las humanidades juegan un papel fundamental y lo juegan en muchos campos. Hemos hablado mucho de la ética, por ejemplo, ¿no? Pero no solo la ética. Yo mencionaba la historia, conocer nuestro pasado, conocer bien lo que ha ocurrido, tener información fiable, saber qué información es saber validar la información, por decirlo de alguna manera. Las máquinas de inteligencia artificial no entienden lo que están haciendo, no sé. Hay que ponerlas contexto, claro. No, eso tiene que haber personas detrás. Yolanda, Sacha, tengo una pregunta más difícil para ti, no te anticipes, Yolanda. Sí, yo creo que Humanidades, IA generativa, ¿qué papel? ¿Va a ser más protagonista, no? Porque ahora la de Sacha va a ir, vale, es protagonista, sí, pero protagonista en eliminar empleos, ¿no? Porque si alguien va a sufrir o donde se apunta que puede sufrir el desarrollo de la IA generativa es en los miles de empleos que se dedican a generar.
Sí, bueno, y me envío con el gorro este de recursos humanos anterior, Sí, le sí, sí. diría. Tú tienes todos los gorros, Yolanda, hija. Tú estás, No, tienes todos los tengo, papeles. no, para nada. Digamos que creo que van a surgir nuevas profesiones, totalmente, o sea, pero incluso más cómodas. Yo lo veo incluso en el sector agro, ¿no? Tech, que ya no va a estar el agricultor con el tractor, ya llega una máquina y se dedicará a hacer otro tipo de gestiones, ¿no? Que la Eh, programes y trabajes mientras tú duermes. no duermes, pero sí que estás tomando decisiones y estás improvisando, estás creando negocios, estás haciendo, pues, impactando más en tu negocio, ¿no? En vez Mm. de hacer un trabajo más maquinal de alguna manera, ¿no? Y pasa en todos los sectores. Yo creo que es una buena noticia que al contrario, que van a surgir nuevas profesiones. De hecho, faltan talento en tecnólogos, por otro lado, ¿no? Faltan codificadores, faltan desarrolladores, hay un talento que, por otro lado, faltan profesionales en el mercado laboral, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, eso por un lado, y lo que comentabas de las humanidades en el contexto profesional, es que son fundamentales, y nos tienen que enseñar a gestionar esa tecnología, no que las tecnologías nos dominen. Entonces, al final, yo creo que necesitamos personas que, ya no solamente a nivel ético, sino que nos ayuden a poner límite, ¿no? A las tecnologías y que trabaje para nosotros, no nosotros para ellos, ¿no? Y quien te escuche con eso de poner límite de las tecnologías se va a enfadar, ¿eh? Que hay cada uno por ahí que, oye, todo vale, ¿no? Y creo que todo no vale en la vida. Sacha, pero contéstame un poco a esa pregunta. Ahora mismo ya hay muchos empleos, es verdad que van a surgir nuevos y todos estamos de acuerdo, ¿no? Con la IA, ¿no? Y sobre todo la parte ética, moral, etcétera. Pero también es una realidad que la IA generativa está eliminando puestos de trabajo en la actualidad. Los llamados copywriters, que ahora mismo todo el mundo pone sus publicaciones en la IA generativa, que además se notan, que además se está notando que hay abuso, ¿no? Creo que a lo mejor hoy estamos pecando un poco de esa facilidad, eso tan bonito que nos pintaban hace unos meses, ¿no? Pero sí que es una realidad, ¿no? Que hay determinados puestos, determinados perfiles profesionales dentro del ámbito de las ciencias sociales que o se reciclan, o se renuevan, o se actualizan, o se van a la mierda. Sí, es cierto en parte. Yo coincido con Yolanda en que se van a crear puestos que no existían, pero yo soy un convencido de las humanidades, soy un convencido de la escritura, soy un convencido de lo plástico. Mi familia, mi padre es propietario de una multinacional de comunicación, tiene 80 periodistas, y el número sigue creciendo año tras año. No ha disminuido a pesar de la inteligencia artificial. Es decir, yo insisto, sigue siendo necesario tener profesionales. Esas estadísticas son muy relativas. No, pero te lo El no, número te de digo. alumnos sí, porque sigue creciendo, porque sigue habiendo cada vez más universidades privadas y cada vez nuevas facultades, porque todos queremos tener un micro y estar delante de una cámara. No, pero escribir una nota de prensa ¿Pero y cuántos hacerlo periodistas en bien. paro hay? No, pero eso es otra cuestión. Sí, pero Pero es parte. sí, pero O estamos este grupo hablando. de comunicación del que es tu familia. Bueno, y yo tengo una empresa de comunicación también. Pero va en aumento, va en disminución, porque los No, medios de comunicación todos han reducido sus plantillas al mínimo. Eso es una realidad que está pasando dentro de nuestra profesión, que al final el periodista acaba siendo autónomo o se acaba buscando la vida para escribir entre medios. Eso es una realidad que está pasando, ¿no? Yo creo que Depende de muchos factores. Esto habría que verlo. esto es un debate, ¿eh? Es un debate. Aquí la vicerrectora dice, sí, venir a debatir a mi clase. Yo conozco muchas realidades. Yo conozco periodistas en paro, conozco periodistas autónomos que están felices de serlo, pero a lo que me refiero es, no por el hecho de tener inteligencia artificial significa necesariamente que perdamos puestos de empleo. Yo creo de verdad que hay muchas cosas que una herramienta de inteligencia artificial no va a poder hacer. No va a poder hacer bien una nota de prensa, no va a poder mandarla a los medios, no va a poder llamar al diario Expansión y venderle una noticia, no va a poder dar una rueda de prensa, no va a poder ejercer la portavocía. Eso en el campo de la comunicación. Yo tengo una editorial, soy propietario de una editorial de la Fundación Azcona y hacemos catálogos razonados. Un catálogo razonado, para quien no lo sepa, es el libro que reúne toda la obra que ha hecho un artista en su vida. Es decir, por ejemplo, Pablo Picasso tiene un catálogo razonado de 30 tomos. Hay una persona que ha estado
X años investigando por todo el mundo. Compilando toda la Todo, información. toda la información. Eso lo hago yo. Y que yo dirijo a equipos de investigadores y ahora mismo estoy haciendo 10 libros, hemos publicado 20 libros, nos han premiado, me pongo aquí mi medalla como la mejor editorial según el Ministerio de Cultura hace unos años, que estoy, muchas gracias, estoy muy contento. Pero cuento esto no por autobombo, pero lo cuento porque yo dependo de investigadores, de diseñadores, de humanistas en definitiva. Y eso es irreemplazable y eso va a seguir durante años. Es decir, si bien es cierto que, y es indudable, que la inteligencia artificial, la tecnología, habrá habrá provocado la pérdida de puestos, sin duda, sí es cierto que todavía las humanidades tienen un gran peso, lo van a tener en el futuro y que hay enormes herramientas que no van a ser reemplazables por la tecnología. Yo soy un firme defensor y creyente. Qué debate más bonito estamos creando, Sach, ahora mismo. Me está encantando. O sea, estoy por quitarme la piel de periodista y entrar ahí al sofá con vosotros porque creo que tendríamos para unas cuantas horas de discusión. Oye, María Victoria, ¿y los alumnos qué? Cuando te llegan, pero si esto es una mierda, si ya no qué va, tenemos qué un va. futuro profesional cerrado. Mira, las Qué va, noticias es qué que va. cierran 10 Hombre, medios de comunicación, la noticia es que la IA va a quitar todos los puestos o los va a reconfigurar, llámale X, pero la realidad es que las empresas pueden prescindir de determinados perfiles ahora mismo con la IA generativa que te lo escribe todo. Mal. Depende de la información que le hayas dotado. Si le dotas de mucha información y mucha inteligencia, que al final es lo que tú tienes aquí, que se lo estás metiendo a la máquina, a lo mejor salen mejores resultados, pero no deja de ser una realidad que está pasando en nuestra sociedad. bueno, yo creo que estamos en un momento en el que hay que hacer cosas y hay que tratar de encauzar las cosas en la buena dirección. Los alumnos, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, pues hay de todo, pero en general ellos llegan con ilusión y con ganas de hacer cosas. Y lo que tenemos que Luego también, enchufa la tele y se les quita la gana de hacer cosas. bueno, yo creo que ya no ven la tele, ¿eh? Que directamente se conectan a una plataforma y Ya seleccionan consumen. lo que quieren ver. Eh, Sí. no tienen nada que Que ver. vienen positivos, llegan positivos a estudiar y a, y Sí, sí, a- y sí, a sí, crear su sí, sí, futuro sí, dentro de la sí, 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 universidad. sí, 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 sí. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es mostrarles caminos. Eh, en humanidades, los estudios de humanidades son muy vocacionales. Es decir, uno puede decidir que, y bueno, con todos mis respetos para todas esas disciplinas, pero, por ejemplo, yo conocía, cuando yo estudiaba en la universidad, daba clases particulares a un chico que pintaba maravillosamente, pero su padre estaba empeñado en que se hiciera notario como él. Le perdí la pista, no sé qué ha sido de aquel chico. Yo le daba clases particulares, entre otras cosas, porque no tenía ninguna gana de estudiar, porque para hacer algo que no le gustaba, no sé si me explico, ¿eh? Entonces, las carreras de humanidad son muy vocacionales y lo que tenemos yo creo que eso es responsabilidad de los educadores, no solo de los educadores, también del mundo de la empresa, es mostrarles que tienen muchas formas de encauzar esa vocación. Es decir, a mí me encanta la historia, sí, me encanta la historia, por ejemplo. No sé, me estoy metiendo en disciplinas que no son la mía, pero me voy a meter en la mía, ¿no? O sea, me gusta, yo hice filología porque me gustaba la literatura. Cuando estudié filología me di cuenta que a mí lo que realmente me gustaba era la lingüística. Y entonces opté por la rama de lingüística y luego me hice especialista en gramática. A mí me encanta la gramática. Pero todo eso fue porque tú marcaste un camino. Bueno, No fue lo que me te lo dio la marqué, propia sí, facultad pero como tal. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo he tenido, bueno, pues por lo que sea, me he dedicado a investigar en ese tema, he llegado a ser profesora de lengua española, ahora soy catedrática, pero es que con ese conocimiento que yo tengo se pueden hacer muchas más cosas. Y
hay que hacer llegar a los estudiantes esa idea. Y aquí, como es el campo con el que estoy más familiarizada, puedo poner más ejemplos, pero hemos hablado, pues eso, de las tecnologías del habla. Cuando tú hablas con una máquina. Pero, María Victoria, vamos a ser realistas, eso no se está estudiando como asignaturas troncales en las facultades. Pues esa Y es ahí la- quiere ya sí. contagiar, y ahí quiere contagiar mi pregunta, una que tenemos que ir acabando, nos quedan 3 minutos, termina. Otro día seguimos debatiendo, de verdad. Sí, Suéltalo, venga, suéltalo, que te lo está ahora. lo suelto. Suéltalo rápido. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en un proceso dentro de la facultad de modificación de planes de estudios y entonces, en el caso concreto del grado en humanidades, estamos orientándolo hacia las humanidades digitales. Nada me haría más ilusión que poder participar en ese proceso. Yolanda, Y pregunta. cuando digo sin olvidar los Te me conocimientos. estás creciendo, María Victoria. Sí. Yolanda, pregunta. ¿Existe la diferencia de lo que la empresa y la universidad en el lado de humanidades enseña? Bueno, Yo, depende yo, de mira, yo no qué. sé, mira, yo estudié periodismo hace 20 años. Parece que fue ayer. Y se estudiaba la linotipia y a Gutenberg. Si no te digo que no sea contenido de calidad o no te digo que no sea cultura general que hay que tener, lógicamente, ante estos tiempos de ignorancia absoluta que hay en la sociedad, pero ¿se sigue estudiando? Una pregunta, ¿se sigue estudiando la linotipia y Gutenberg en periodismo? Yo no he hecho periodismo, yo hice marketing y comunicación, pero hice marketing concretamente. ¿Dista mucho la universidad del mercado? Bueno, pues a ver, ¿Cómo- depende qué cómo universidad. consideras? Pero yo creo que están acortando tiempos, ¿no? Ahí. Justo lo que comentaba María Victoria, ya desde el punto de vista del mercado laboral, me acuerdo una figura que era muy difícil de encontrar desde recursos humanos, que era como el mirlo blanco, y era el estudiante de Bellas Artes que sabía de tecnología. Y no había manera, era como lo más para hacer plataformas. Y bueno, yo ya seguro que ya las universidades han tomado nota y han creado ya una especialización. Es decir, todo lo que sea humanidades con tecnología, yo creo que es fantástico. Y también la interacción de definir contenidos universitarios con el input o la colaboración de empresas, ¿no? De decir, oye, vamos a ver en el mercado laboral realmente qué hace falta, ¿no? Y nosotros ya formarlos, ¿no? Nos hemos metido El científico de datos, por ejemplo, que es otro mirlo blanco que no los sé. de datos, ¿no? También forman parte de nuestro gremio. No quiero dejar pasar, ya estamos terminando, nos quedan apenas 2 minutos, pero Sacha dirá, ¿para qué me habéis traído? Si es lo que he venido es a dar consejos de cómo comunicar a los científicos y científicas, emprendedores y emprendedoras, investigadores e investigadoras. Sacha, tus 2 minutos de gloria. Es mi cámara. Tu cámara soy yo. ¿Te acuerdas aquel que decía lo que necesitas es amor? Su puente era. Cámaras. ¿Cómo enseñar a comunicar? Pues no es fácil. Hay que enseñar a comunicar tratando cada medio de forma individual. Hay que enseñar a estructurar el lenguaje. De nuevo, comunicar son muchas pequeñas disciplinas y hay que conocerlas todas. El tipo de mensaje, el tipo de público, el tipo de medio. De hecho, yo una de las cosas que cuento en clase es, no es lo mismo el mensaje en X, en Twitter, que en LinkedIn, que en Instagram, que en un Reel, que en un Story, que en TikTok, que en una nota de prensa, que en un comunicado. No tiene nada que ver. Entonces, hay que conocerlo todo, hay que estructurar bien el mensaje y luego hay que conocer las normas de portavocía. Es decir, no hay una respuesta, afortunadamente no la hay, porque eso obliga a tener que investigar, que es a lo que estamos aquí, y a seguir siendo hormiguita para conocer realmente las muchas respuestas y muchas alternativas que hay. Que estamos en mi ámbito, me tiraría aquí 3 horas discutiendo, pero tenemos que terminar. María Victoria, Sacha y Yolanda, muchísimas gracias a los 3. Creo que ha sido muy productivo este contenido y dar valor a esos perfiles que estábamos abandonados, que somos los de humanidades, pues hay que darlos valor. Gracias a los 3. Bueno, muchísimas gracias. Ya. Gracias.